We are not living in an era of change, but a change of era. We are part of this transformation that the world is living without even knowing. It has been a challenge. We may feel that the results are distant and that the effort is in vain. Hola grupo, ahí están todos conectados. Bien, vamos a empezar nuestra clase de microeconomía en vivo. No sé si está conectado, si no está conectado. Pues nada más decirle que no se angustie, no se preocupe. Además está muy interesante y me gusta su clase. Gracias, estaba a punto del llanto. Yearning to return. But innovation is not going back to being the same. What would innovation be if we did not have a challenge to solve or an obstacle to overcome? It is time for a great coalition to seek a fair, equitable, supportive, and sustainable world. Education is the key. With innovation, let's build teaching methods that honor the dignity of every human being. Innovation is looking forward. We have two options: give up or overcome. Innovation is to test new technologies that can take education to places where it had not reached before, to break traditional models to improve teaching, to cross borders from home, creating new connections with people in other countries, to make new alliances with different institutions and organizations, to explore knowledge and solutions over the world, to reconnect with habits that perhaps we have forgotten, to prepare our students to face an increasingly uncertain future. Innovation is to be here, together from many places, united in one idea: innovating the future of education from anywhere. With our resources and creativity, let's just move forward. See it 2020. Experience a new educational reality. Así comenzamos el cuarto día del Congreso Internacional de Innovación Educativa. Gracias por estar con nosotros. Les recordamos que pueden descargar la app del CIE, donde pueden vivir la experiencia completa del CIE. Y si, por ejemplo, quisieran escuchar la conferencia en su audio original, lo pueden elegir, o bien la traducción. También en el área de chat pueden introducir cualquier pregunta o comentario. Ahora comenzaremos con el panel Reimaginando la Educación Superior Post-Pandemia, donde tenemos el privilegio de tener la participación de Pankaj Mittal, secretario en la Asociación de Universidades, Gulag Mohamed Jai, y presidente honorario de la Asociación Internacional de Universidades y ex vicecanciller. Y como moderador, Francisco Marmolejo, que es consejero de Educación para la Fundación Qatar. Damos la bienvenida más cálida a nuestros invitados y le dejo el lugar a Francisco Marmolejo para iniciar el panel. Buenos días, Francisco. Buenos días, muchas gracias. Quisiera expresar primero que nada mi agradecimiento a TEC de Monterrey por invitarnos y especialmente a los copanelistas, a Pankaj Mittal y Gulam Mohammad Bhai, excelentes colegas muy respetados en el escenario internacional de educación superior, representando la voz, en cierta manera, en mi opinión, de las dos regiones más dinámicas del mundo en cuestión de educación superior. Entonces, cuando Pepe Escamilla nos invitó a tener esta participación, nos encantó el concepto que a veces en México, Latinoamérica o en las Américas en general, la información, las perspectivas de lo que sucede en el resto del mundo carece de información, especialmente en lo que tiene que ver con África o el sur de Asia y más específicamente la India. En ambas partes del mundo hay mucha importancia porque realmente creo que la forma del futuro de la educación superior en el mundo va a ser altamente influenciada por lo que sucede
no en el norte, pero más bien en el sur, y especialmente en lo que sucede en Latinoamérica, en África y en el sur de Asia. Es por eso que tenemos la distinguida participación de estos expertos en educación superior. Es muy importante. Muchas gracias, Gulam y Pankaj. Muy amables ustedes en participar en esta sesión. Y quisiera comenzar con puntos básicos. ¿Nos pueden platicar un poco sobre el tamaño y la complejidad de su sistema de educación superior tanto en África como en la India? Y también un poco sobre la magnitud de los desafíos y retos que hay por delante. Voy a comenzar con Pankaj. Si nos puedes comentar un poco el panorama de qué estamos hablando cuando mencionamos educación superior en la India. Gracias, Francisco. Gracias por esta pregunta y por la invitación a este panel. Es un placer estar aquí. Y cuando hablamos de la India, sabemos que es el segundo sistema más grande del mundo. Tenemos como 1.000 universidades, 4.500 preparatorias. Y el crecimiento ahorita es por ahí de 26.3 y les daría gusto saber que por primera vez el índice de registro es 1% más en mujeres que en los hombres. Es algo que habíamos querido buscar en mucho tiempo. Aparte de su magnitud y tamaño del sistema que tenemos, hay mucha diversidad en nuestro sistema de educación superior porque la India es un país multicultural con múltiples idiomas. Entonces, las áreas rurales y áreas montañosas, hay tanta diversidad en el país y eso agrega a la complejidad del sistema de educación superior en el país. Y tenemos dilemas en cuanto a calidad, relevancia de nuestra educación superior. Muchas gracias, Pankaj. Siempre me impresionan los números de la India. Cuando estuve ahí, siempre me impresionaba. Recuerdo alguna vez calculamos que en los últimos 10 años, 6.3 nuevas instituciones se creaban por día, incluyendo sábados y domingos. Es increíble que la India es un país que quizás sea un poco más grande que México en su geografía, pero como 10 veces su tamaño en población. De hecho, cuando viví en la India, yo decía que venía de un país pequeño refiriéndome a México, porque para los de la India, México representa una de las provincias o uno de los estados de la India. Entonces, en el caso de África, ¿qué nos puedes decir, Gulam? Siempre nos impresiona el hecho de que en África es el continente del futuro y es el continente del futuro en términos de juventud. Entonces, ¿nos puedes platicar acerca de la complejidad y temas interesantes y los retos que enfrenta África, en tu opinión? Sí, gracias, Francisco. Gracias a los organizadores por invitarnos a este panel tan interesante. Es muy cierto que quizás en las Américas no se conoce mucho. Y lo mismo para África, no sabe mucho de Latinoamérica, con la excepción quizás de Brasil. Pues África no es como la India, está conformado de 54 países, algunos son similares, pero también existen muchas disparidades. El número de instituciones de educación superior no es muy preciso porque depende cómo lo defines, pero entre 30.000, 3.000 a 70.000. Muchas, a lo mejor 60% son privadas y la inscripción a instituciones públicas es mayor.
Una cifra muy increíble que se menciona vez tras vez en África es el crecimiento. De momento solo 10%, quizás 11%, es más bajo que cualquier otra región en el mundo. ¿Cuáles son los desafíos en cuanto al sector en África? Bueno, primero diría yo que recursos inadecuados, económicos. Y luego está la baja calidad de recursos físicos y humanos, falta de personal bien capacitado y recursos físicos, por lo tanto, son pobres. Y luego otro tema muy importante es innovación insuficiente y malas conexiones. Quiere decir que cuando hay una desconexión entre profesores y alumnos. Y por último, el único que diría yo es mal liderazgo y gobernanza de las instituciones con mucha interferencia en instituciones de educación superior en África. Gracias, Gulam. Y cuando tú hablas de algunos de los desafíos que enfrenta la educación superior en África, encontramos muchas similitudes con lo que vemos en otras partes del mundo, especialmente en el caso de Latinoamérica, y lo puedo decir también probablemente en sur de Asia vemos algunos desafíos similares. Y siempre alego yo que es importante conocer esas realidades porque ahí es donde veo similitudes en los desafíos, pero también en las oportunidades. Y creo yo que si la educación superior de Latinoamérica quieren pensar en el futuro y el hecho de que el futuro no es confinado solo a esa región o país, viendo desarrollar sociedad o asociación con otras instituciones en otras regiones, sería muy importante simplemente pensar esto. Si el tamaño de la juventud en África, por ejemplo, pronto, si no es que ya, va a ser mayor que toda la población de Europa, entonces, consecuentemente, o también si vemos un Europa que se va envejeciendo, no hay duda que el futuro de la región, en cierta forma, va a ser buenas oportunidades para juventud en África, igualmente en el sur de Asia como también en Latinoamérica. Entonces, claro, con todas las limitantes y desafíos, retos, la educación superior en el mundo se ha enfrentado a un gran problema debido al COVID. Y este es el tema que también quería tener su perspectiva o su punto de vista en este diálogo. Estamos platicando o hablando de más de 200 millones de alumnos en el mundo que no han podido tener una continuación de su educación. De estos 200 millones de alumnos, solo 60% de ellos han podido continuar algún tipo de educación a distancia, en línea, WhatsApp, Facebook o lo que ustedes quieran. Pero realmente significa que el 40% de estos alumnos en el mundo no están pudiendo continuar con su educación. Entonces, mi pregunta para ambos sería, ¿qué tan significante ha sido la disrupción del sistema de educación superior en sus regiones respectivas? Por ejemplo, en el caso de la India, Pankaj, ¿qué tan disruptivo ha sido? Pues el año 2020 ha sido un año retador, sin duda, para todo el mundo y para la India aún más, porque de nuevo digo, hay mucha diversidad, hay muchas brechas digitales en el país porque muchos de nuestros alumnos no tienen acceso a aparatos, al internet, ancho de banda, etcétera. Y en segundo lugar, en la India ha sido una cosa más que ha sucedido en la India es que tenemos nueva política de educación. Entonces, surgieron las dos cosas. Es una política muy innovadora y se espera mucho de parte de las universidades como también del gobierno. Así que
ambas cosas han sido retadoras, sin embargo, debo decir que al menos un cumplido para mis profesores, porque antes de COVID, muy pocos de mis profesores estaban equipados para enseñanza en línea, estaban muy tímidos frente a la cámara, pero al cerrar más y más universidades y los profesores tenían que permanecer en casa, en poco tiempo la mayoría de los profesores adoptaron la enseñanza en línea y en la India las clases continuaban, aunque admito que obviamente no sería en el mismo nivel de eficiencia que la enseñanza presencial, pero estamos tratando de ponernos al corriente. Entonces, cualquier clase que quedaba pendiente se llevaron en línea y el nuevo ciclo obviamente comenzó en línea. Sí, hay retos, pero estamos tratando de lidiar con esta situación, cerrando la brecha que existe, capacitando a los profesores para enseñanza en línea y para los alumnos para aprender en línea. Entonces ya estamos en este modo de abrazar la tecnología para educación en línea. Entendemos que el futuro no va a ser presencial o en línea, sino combinado. Es lo que estamos viendo. Muy interesante. ¿Y qué tal África, Gulam? ¿Cuál es tu punto de vista sobre cómo pudieras resumir con un sistema tan complejo eh, las implicaciones del COVID? Muy similar a la situación que comenta Pankaj, porque los retos son los mismos. Y de nuevo, quizás la disrupción más grande ha sido en la enseñanza y el aprendizaje, porque la mayoría de las instituciones de educación superior, una vez que se había establecido la cuarentena, tuvieron que revertir a enseñanza en línea. En mayo, si no me equivoco, la Asociación de Universidades Africanas realizó una encuesta para ver cómo nos va. 60 a 70% respondieron para decir que sí tenemos enseñanza en línea, aunque no estábamos preparados para esto. No estaban preparados o equipados para esto, pero fueron obligados porque no había otra alternativa. Y creo que aquí es donde entra la calidad, porque inevitablemente la calidad del sistema educativo va a sufrir y temas de desigualdad igual a lo que acaba de comentar Pankaj. Sabemos que en las áreas rurales la mayoría de los alumnos no tienen acceso a Internet y aun si hubiera acceso no lo pueden pagar porque es costoso. En África el acceso al Internet es de lo más caro en todo el mundo. Pero creo que uno de los desafíos más grandes fue en términos de investigación. Si se ha realizado mucho progreso en África, ha sido en investigación y capacitación, y la mayoría de los proyectos tienen que ser pausados y trabajo de doctorados tuvo que detenerse también. No se podía realizar el seguimiento de la investigación. Otra área fue con alumnos internacionales. Ahora, no muchos de los alumnos internacionales fuera de África vienen a África, limitado a comparación de otros países, pero muchos alumnos de intercambio regionales en Sudáfrica, Egipto, Senegal. Entonces, la mayoría de los alumnos que viajaron por sus estudios fueron varados, algunos tuvieron que regresar inmediatamente a casa, otros no podían, tenían que permanecer en su lugar y las instituciones tenían que velar por ellos, mientras que tenemos que estar bajo cuarentena. ¿Cómo cuidamos de alumnos internacionales o de fuera de la región, foráneos? Sí ha sido muy retador. Muy interesante y de nuevo, si alguien hablara aquí por
Latinoamérica, les aseguro que estarían contando algo muy similar. Claro, la magnitud del desafío pudiera ser diferente país por país y situación por situación, pero en general puedo ver que la narrativa es muy similar. Incluso aquí en el caso de los países del Golfo, cuando vemos el Medio Oriente en general, fuimos afortunados en el caso de Qatar porque la transición fue para enseñanza en línea en un tiempo muy corto. Pero la principal razón por la que las instituciones estaban preparadas para la transición no era debido a la pandemia, sino por el bloqueo con el que estaba batallando el país. Y ahí es donde las instituciones ya tenían un plan en desarrollo y en este caso lo que sucedió no era lo que esperaban, sino la pandemia. Sin embargo, en todos los casos, yo creo que Pankaj y Gulam pueden estar de acuerdo conmigo. Como ya mencionó Pankaj, la transición a enseñanza remota ha sido una solución de corto plazo. Hemos aprendido muchísimo, pero no podemos verlo como la solución final. Es un parche temporal que necesita ser tomado en consideración al pensar en el futuro. Ahora, haré una pregunta a ambos como expertos, no necesariamente refiriéndonos a África o la India, pero en general, con base en su perspectiva de lo que ven en el mundo. Nosotros vemos un problema. El problema es que la pandemia expuso muchos de los desafíos que estábamos enfrentando en la educación superior antes de la pandemia. Y la pandemia, en cierta forma, ha sido como una tormenta para todos nosotros en la educación superior. Pero todos supusimos que algún día iba a terminar esta tormenta o pasar. Y la pregunta es, ¿ustedes consideran que sí hay oportunidad de reinventar o rediseñar la educación superior para el futuro, considerando lo que está sucediendo? ¿O consideran que la mayoría de las instituciones simplemente están esperando a que pase la tormenta y luego regresar a lo que solían hacer en su normalidad? ¿Consideran ustedes que existe oportunidad de rediseño y reinventar la educación superior? Y de ser así, ¿cuál sería el cambio más importante o relevante, tanto necesario como posible? Comienzo contigo, Gulam. Sí, eh, creo que inevitablemente uno no le puede sacar la vuelta. Creo que este aprendizaje combinado sería una ventaja. Fuimos obligados a hacerlo, pero una vez que lo hicimos, creo que podemos mejorar el estilo y la eficacia. Y como hemos visto, el uso de aprendizaje combinado, combinando modo presencial y modo virtual, normalmente produce la mejor calidad en términos de aprendizaje. Entonces creo que sí ha sido una oportunidad, si bien fuimos obligados a adoptarlo en un principio. Ahora que fuimos obligados, hemos visto los aspectos positivos y creo que el uso de tecnología en otras maneras para la institución, como por ejemplo en la gestión de las instituciones, pudiera ser una ventaja muy positiva. Una vez que nos acostumbremos al uso de la tecnología, podemos ver que su potencial en muchas otras áreas. Así que creo que el uso de la tecnología sí ha sido muy positivo. Otro punto que creo que probablemente las universidades necesiten considerar es acreditar periodos de estudio más cortos. Quizás o probablemente las universidades deben considerar otorgar acreditación no necesariamente después de 3 o 4 años de estudio. Es interesante, Pankaj, pero una de las recomendaciones en tu documento de política de educación y una que se ha mencionado en el África también es acreditación al terminar cada ciclo de la carrera y no esperar a concluir la carrera. Y creo que
es una posibilidad muy interesante porque significaría que los alumnos pueden salir, hacer algo interesante, algo útil, trabajar en la industria y luego regresar, retomar donde se quedaron, utilizar la experiencia que acumularon y continuar a partir de ahí. Creo que en África, esto se pensó en la India, pero creo que pudiera ser muy relevante, no solo en África, en el resto del mundo también. Sí, pudiera ser muy útil y también aseguraría que haya mayor conexión entre universidades y el sector productivo por el contacto. Entonces, una reinvención de las acreditaciones en la educación. Y otra cosa importante que debe suceder a partir de aquí es comprender que la educación superior no solo son universidades, ambos representamos el sector universitario, pero la educación superior es algo mucho más amplio. Incluye colegios técnicos, politécnicos y esta diversificación en el sector de educación superior es tan importante para el desarrollo. En África está desapareciendo. No sé qué pasa en India, pero creo que los gobiernos tienen que pensar en reintroducir este aspecto de diversidad y crear posibilidades de politécnicos, preparatorias técnicas para diferentes alumnos con diferentes capacidades que luego pueden pasar a hacer cosas más interesantes con quizás la posibilidad de volver a la universidad para continuar sus estudios al ir acumulando sus acreditaciones. Creo que serían algunos cambios muy relevantes. Sí, y esos tres temas que tú mencionas son un punto de mucho diálogo y conversación en Latinoamérica. Hay muchísimo que tenemos que hacer al respecto. ¿Qué de la India, Pankaj? Platícanos cómo ves esto y alguna cosa innovadora. Ya Gulam mencionó algunas, pero I platícanos. 100% agree with Gulam, so I won't be repeating what he has said. Estaría But what I repitiendo feel algunas is that cosas que dijo everybody in Gulam, the pero world lo is que yo talking about siento a es que new normal. todos en el mundo están So there hablando de will la be a new nueva normal normalidad. post-COVID, Entonces, sí and habrá una life nueva will never be normalidad the same post-COVID y again, la whether vida it is nunca será education, igual, whether it is entertainment, ya whether it sea is entretenimiento, transportation, whether educación, it is business. transporte, In all walks of life, negocios, en life is going to todos los ámbitos de totally la vida, shift. la So vida when we talk habrá of cambiado. education, Entonces, al of hablar de la course, educación, face-to-face and claro, online blended en modo education will be the new presencial normal. y en línea, la And educación not combinada only será el that, but nuevo within the blended estándar. No education, solo the eso, way we sino assess que and la evaluate the forma en students, the que way we have evaluamos y internships and placements, the way revisamos, the entertainment colocamos programs are there for the exámenes, students and in cultural programs, acreditamos, the todas way the estas sports cosas, are held, la forma en everything is que going se to have a administran las sea escuelas, change. todo So I tendrá think un the new cambio. normal will be Creo que la totally nueva different from the normalidad old será normal. totalmente And distinto al there will be a pasado lot many changes. y I mean, we habrá have to see a new muchísimos world cambios. post-COVID. And Tenemos que already ver we have un nuevo started mundo seeing, post-COVID or I y ya mean, hemos even comenzado in a ver, India, when incluso en we la had to, India, I mean, normally the assessment cuando and evaluation is based on a 3-hour examination at the end normalmente of the semester. la Now, evaluación holding the es 3-hour examination itself became such a un big examen challenge después de during tres the COVID años, time se because volvió students could un not come for the offline reto porque examination. los alumnos And no for the podían online, there were presentarse so many para issues with the estos proctor online exámenes y para examinations, hacerlo especially with en regard línea to había demasiados cheating temas and all, de like how will eh, it be done, and also with seguridad regard to y the digital de device, whether the integridad académica. students are having the devices or not. And not only the Y devices, no but space solo en also. sus Because for an online dispositivos, proctor pero también examination, you need a para closed space un with no sound at examen all. So even if somebody is doing outside the room, the people, final computer is being necesitas un addressed espacio easily. cerrado So con poco that ruido. also became an issue. Entonces, So the life hubo will be muchos totally problemas. different, I suppose. Creo que la vida Post-COVID será and totalmente pre-COVID. distinta, I normally post-COVID say y BC and pre-COVID. AC, before Corona, after Corona. Yo So digo these will be two different worlds. AC y DC antes de coronavirus y después de coronavirus. Creo que Yes. no nos habíamos imaginado en el pasado que habría este tipo de situación. Pero bueno, como mencioné anteriormente, los temas que hemos mencionado son elementales, componentes que hemos estado viendo en Latinoamérica. Y por eso creo yo que este panel es tan importante, especialmente para el público en Latinoamérica, porque ellos pueden ver de nuevo las oportunidades
oportunidades y las soluciones, las lecciones aprendidas son muy similares y creo que podemos aprender de forma más efectiva porque nos enfrentamos a realidades algo similares y por eso felicito al TEC de Monterrey por organizar esta sesión abriendo la ventana para ver las perspectivas de las los temas que ve Latinoamérica. Estamos llegando casi al final de la sesión y quisiera preguntarles dos cosas. Una es, imaginemos que tienen la oportunidad de ver el futuro. Y cuando digo ver el futuro me refiero a 10 años de hoy. Así que soñemos, imaginemos de 10 años de aquí. ¿Cuáles son sus preocupaciones principales o sus mayores deseos para el futuro de educación superior, digamos, en 10 años de ahora? Pankaj. Pues yo veo la educación superior fuera de los edificios tradicionales, más educación combinada. Los alumnos que ahora dependen únicamente del maestro para obtener información o conocimiento, aprenderán a obtener esta información o conocimiento un poco más de forma independiente. No sé si los alumnos estarían viniendo al aula o no, pero siento que la conexión entre acreditaciones y empleos no será lo que es ahora. Si tienes una base de conocimiento, estarías consiguiendo un buen empleo en vez de tener un título. Por lo tanto, los alumnos quizás ya no tengan un título como tal, sino que a lo mejor lo que llaman una cuenta de acreditaciones y puedes ir acumulando créditos y luego usarlos para conseguir empleo. Creo que sí será este tipo de escenario donde los alumnos tendrán libertad de expresión, poder elegir su universidad y la libertad de velocidad a la que aprenden. Con la nueva política de educación en la India y experimentando el COVID, creo que estas libertades se le darán al alumno y será totalmente centrado en el alumno en vez de centrado en el profesor. Correcto, empoderar a los alumnos para que ellos puedan ser, están tomando la responsabilidad y el control de su paso y el tipo de educación. Y afortunadamente el Internet es muy económico en la India. Los alumnos, por lo tanto, están maximizando el uso del Internet. ¿Y qué de tu punto de vista, Gulam, cuando fuiste presidente de la Asociación Internacional de Universidades, tuviste la oportunidad de ver este panorama global de la educación? Así que platícanos tu visión del futuro y también las preocupaciones principales y expectativas que tienes para el futuro de la educación superior. Sí, de nuevo, como hemos encontrado, el mundo es casi igual, especialmente en un mundo en desarrollo. Tengo tres preocupaciones para África. El primero que ya mencioné es que hace falta recursos para instituciones públicas de educación superior y temo que por COVID-19 esto empeorará. El gobierno no tendrá fondos suficientes o tendrán bien otras prioridades como salud o educación primaria. Entonces sí temo que los recursos o la falta de recursos será aún más severo. Y de forma similar, las instituciones particulares o privadas, hay más instituciones privadas que públicas y mientras que algunas son muy bajas en calidad, gran número de ellas sí juegan un papel importante y sabemos que estas instituciones privadas dependen totalmente de las colegiaturas de los alumnos y muy altas, por cierto. Y si los alumnos no pueden pagar estas colegiaturas, entonces las instituciones no van a poder
solventar sus gastos y tendrán que cerrar. Y de hecho ya instituciones particulares o privadas están clausurando, cerrando en África. Eso puede tener una repercusión muy grave en el desarrollo de África. Y tercero, el empleo. El desempleo de graduados ya es un problema, quizás no masivo, pero sí ya es un problema en África. La mayoría de los, eh, las compañías no pueden emplear a más graduados, entonces encontrar empleo para ellos será más difícil y temo que cuando los alumnos completen su educación secundaria pensarán que no tiene caso cursar la carrera porque no encontraremos trabajo. Eso en el largo plazo puede afectar. Entonces son mis tres preocupaciones. ¿Cuáles son mis expectativas o esperanzas? Pues primero espero que el gobierno reconozca la importancia de la educación superior para desarrollo y encuentren una nueva fórmula para recaudar fondos para este sector. Sí hay formas a través de los impuestos generalmente, pero encontrar otras maneras de recaudar fondos. No tienen que recaudar fondos para todo el sector, pero creo que ningún país puede subsistir sin un sector público de educación superior. Y para fondos de sector privado a las instituciones de educación superior ha sido muy poco. Creo que en este tiempo de crisis es cuando el sector privado debe de unirse y darse cuenta que es muy importante que continúen en existencia las instituciones de educación superior privadas y ver cómo pueden contribuir. Y la tercera expectativa que tengo es, ha habido tantas iniciativas interesantes en cuanto a investigación, innovación. Permítanme mencionar uno que ya conocen muy bien, como conoces tú, Francisco, porque estuviste en el Banco Mundial, y es sobre los centros africanos de excelencia. Solo esta tarde estuve siguiendo un webinar donde platicaban los temas, el trabajo que han estado haciendo, trabajo realmente impresionante y un proyecto también de la iniciativa del Banco Mundial conocido como becas regionales para la innovación. Espero que esto dé fruto y que realmente vemos una salida muy grande de innovación o un resultado de innovación. Y para aquellos que están viendo esta sesión, yo haría una recomendación. Vayan a la página de la Asociación de las Universidades de la India y vean la política, y también en África busquen centros de excelencia africanos donde el Banco Mundial ha trabajado con gobiernos en la región y con el involucramiento de las universidades. Son iniciativas muy interesantes y cuando ambos estaban platicando, Ghulam y Pankaj, yo estaba pensando, qué fascinante que pudiéramos quitar la palabra África o India y agregar la palabra México o Latinoamérica y encontrarán una gran cantidad de similitudes en términos de retos, pero también de esperanzas y oportunidades. Se nos está acabando el tiempo, entonces les voy a platicar algunas preguntas del público y ustedes simplemente tomen alguna que se les haga interesante y den sus opiniones. Por ejemplo, ¿qué hacen los gobiernos en la India y África para apoyar la conectividad? ¿Cómo se puede cerrar la brecha en la interconectividad y acceso a dispositivos digitales para el público? Y luego hay otra pregunta muy interesante sobre el hecho de que después de la experiencia de educación virtual, los siguientes pasos tendrán que ser consolidar esto como parte de la regularidad de la educación. La pregunta es, ¿qué tipo de
legislación educativa necesita ver para que esto sea una realidad? ¿Qué cambios ven ustedes? Y la última pregunta es sobre sistemas de evaluación. ¿Qué experiencias han tenido con el aspecto, la necesidad de una nueva forma de evaluación en la educación superior con base en estas realidades? Entonces, de forma breve, pudieran reaccionar a cualquiera de estas preguntas. No nos queda mucho tiempo, pero quizás comencemos con Pankaj. ¿Alguna de estas preguntas puedes comentar algo al respecto? Sí, bien, por el tiempo simplemente voy a mencionar las soluciones o las respuestas a muchas de las preguntas están en la política que se acaba de generar aquí en la India. Entonces, si alguien quiere leer esa política para ver estas iniciativas, el método de enseñanza y aprendizaje viene indicado aquí. Pero voy a responder una de las preguntas relacionado a cómo cerrar esa brecha digital y lo que está haciendo el gobierno y cuáles son algunas formas de hacerlo. Cuando hablamos de esa brecha digital, hablamos de cuatro cosas pequeñas que estamos haciendo en la India. Una como gobierno y otra como sector privado. Están invirtiendo fuertemente en tecnología. Están comenzando a invertir en tecnología porque es algo requerido para el futuro. Segundo, hemos estado recomendando, no sé si se ha aceptado o no, hay responsabilidad corporativa y social donde el gobierno tiene que dar 2% de su ingreso a aspectos sociales o corporativos. Entonces decimos que los dispositivos digitales y acceso a Internet debe de ser considerado ahí. Entonces, debe de haber un esquema que se llama dona un dispositivo y el gobierno puede hablar con comunidades y pueden utilizarse para niños sin oportunidades. Y luego tenemos conectividad de Internet en la India. Entonces, si hay alumnos en aldeas que no tienen Internet en su casa, pueden acudir a un lugar en la aldea que sí tiene Internet, pueden ir a este lugar central y ahí puede tener un aula de clases electrónicos o digitales y eso puede beneficiar a los alumnos. Estas son formas que podemos tratar de cerrar esta brecha digital. Fascinante, excelente. Y lástima que no tengamos mucho tiempo para platicar sobre esas iniciativas que has mencionado. Y Gulam, ¿qué puedes decir? Quedan 2 minutos. Sí, extremadamente interesante pregunta. Voy a mencionar la interconectividad de Internet, dado que está aquí Pankaj de la India y yo de África. Ahora, en este tiempo de COVID-19, ha hecho que todos se den cuenta de la importancia de la tecnología y la conectividad y demás. Lo que es interesante es que a través de los programas que mantiene este banco y las conexiones con la India y muchos lugares en África, se ha encontrado la fórmula de cómo la India puede ayudar a África y en general muchos países de África mejorando esta conectividad de Internet y esto se haría a través de la Red Nacional de Conocimiento. Está ofreciendo apoyo a África porque cree que es tan importante que África esté conectada al Internet y estarán compartiendo entre países africanos y de la India. Entonces, creo que ahí hay un caso típico de regiones del sur apoyándose y creo que ese es el futuro para países en desarrollo. No tenemos que depender de países en el norte, podemos apoyarnos entre nosotros. Y en cuanto a la educación virtual, sé que se nos acaba el tiempo. Creo que África ya se ha dado cuenta que para resolver las necesidades no podemos depender únicamente de educación presencial. No olvidemos que la gran proporción de educación aún no tienen o de la juventud no tiene educación y se puede resolver esto a través de educación virtual. Y ya hay un movimiento para abrir una universidad abierta en cada país africano para ayudar a todos los países a instalar su maquinaria necesaria
para crear una universidad abierta y para ir hacia una educación virtual. Vivimos en un mundo que es más y más integrado e interconectado, y el hecho de que toda la población de Latinoamérica representa una sexta parte de la población de la India y África, el hecho de que África pronto tendrá la mayor cantidad de juventud en el mundo, son suficientes razones por la que conectar a las Américas, Latinoamérica con India y África es fundamental. Entonces, ya había reservado para el final, pero supongo que no nos queda tiempo. Estoy seguro que estarán de acuerdo conmigo que para Latinoamérica conectarse con África y con la India es fundamental, porque al final del día, nos guste o no, el futuro de la educación superior en el mundo será conformado por lo que suceda tanto en la India, en África y en Latinoamérica. Puede ser un mejor futuro, puede ser un peor futuro, eso depende de todos nosotros. Y creo que si todos nosotros nos comprometemos y continuamos trabajando, será un mejor futuro para la educación superior y, más importantemente, para nuestra juventud. Así es que muchísimas gracias a ambos, doctora Pankaj Mittal y secretario general de la Asociación de Universidades de la India, y Ghulam Mohammed Bai, secretario general de la Asociación Internacional de Universidades. Gracias por este diálogo tan enriquecedor, y yo espero que el público también haya beneficiado y disfrutado esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco, por esta sesión. Fue un gran placer estar presente. Sí, sí, sí. Y aprender de esto. Las similitudes son increíbles. No los pensamos, pero cuando tenemos que tener una sesión como esta, nos damos cuenta de las similitudes que hay. Así es, sí. Ese es el caso. Muchísimas gracias por sus perspectivas. Hasta luego. Francisco, Pankaj, Ghulam, muchas gracias. Ha sido muy interesante entender cómo nuestros países tienen cosas en común en muchas maneras. Y gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente ponencia magistral con Patrick Brothers. Él es co-CEO y cofundador de Holon IQ, que estará compartiendo su ponencia, el panorama de la innovación global en educación. Nos vemos a las 10. Gracias.